Muy bien, ahora sí, sigamos. El manager de Millón. Quería ver a Millón tarde esa noche. Solo había una lámpara encendida en su habitación del hotel, en la mesita de noche junto a la cama. Llamé a la puerta y casi inmediatamente pobre el picaporte. Tal como esperaba, no estaba cerrada. Millón estaba acostada en el sofá. Cuando yo pasó se estremeció, pero no dijo una palabra. Yo cerré la puerta suavemente detrás de mí. Por semanas la estamos rompiendo, jugando con sus miedos y poniendo en su contra a los infiltrados del Edén. Una vez que esperó exponer, el fuego en sus ojos se había apagado. Lo que quedaba parecía vidrio roto. Buenas noches, Millón. Caminé lentamente por la habitación y me senté en una silla junto al sofá. Me sorprende de que no hayas escapado de algún lugar lejano. Ella no levantó la cabeza y solo me dedicó una pequeña sonrisa torcida. Millón, ya había llorado todo lo que tenía que llorar. Me incliné y noté varios frascos de pastillas vacíos en la mesa, restos de sus sedantes prescritos. Casualmente pasé el dedo por la tapa de uno. ¿Qué es lo que quieres? Me encogí de hombros lentamente, dejando que mi mirada se desviara hacia el dobladillo de su bata, que se acumulaba torpemente alrededor de sus pies y los papeles esparcidos por el suelo. Impresiones, notas, archivos privados de los clientes de Eden. Ella había estado intentando reunir pruebas hasta el final. Una pequeña detective privada en un mundo donde la verdad tenía un precio demasiado alto. Pero en ese momento, ya no era ella la que estaba sentada frente a mí, solo su sombra, agotada, quemada por dentro, con los ojos apagados y los dedos temblorosos. Quiero ayudarte. Verás, sé lo que se siente cuando se siente que todo el mundo está en tu contra. ¿Ayudarme? ¿Estás bromeando? Son tú y tu gente quienes me hicieron esto. Me moví hacia adelante en la silla, inclinando la cabeza ligeramente. Bueno, algunos podrían decir que metiste las narices donde no debías. Ella retrocedió como si lo hubiera bofeteado y luego dejó escapar un profundo suspiro. Pero cuando saqué un pequeño frasco de mi bolsillo interior, seguido de algo transparente de pastillas, toda su bravuconería se desvaneció. Un miedo real y primario brilló en sus ojos. ¿Por qué estás? ¿Qué planeas hacer? Tienes dos opciones, Millón. El primero, la desgracia, la prensa, un arresto. ¿El mejor de los casos? Desapareces sin dejar rastro. Sino un accidente en algún callejón, sin testigos. O... ¿What? Deslizé el frasco por la mesa deteniéndome justo a su alcance. O decides que has terminado con todo esto y te vas con dignidad, sin ruido, sin dolor. Nos encargaremos de mantener tu nombre limpio. Nadie lo manchará, nos vamos a asegurar de ello. La mía no fue una orden, ni siquiera una amenaza. Mi trabajo era simple, simplemente empujarla suavemente hasta que creyera que no había otra manera. Apenas te estás manteniendo, ¿verdad? ¿De verdad quieres que te recuerden como una mentirosa? O peor aún, como una criminal peligrosa e inestable. Ella apretó la mandíbula y cerró los ojos, probablemente deseando que desapareciera si no mirara. Yo me incliné más, lo suficiente para que ella pudiera sentirme lento en su sien. Y entonces le pasé un dedo por la muñeca. Créeme, si salgo de esta sala y les digo que todavía están investigando esto, se pondrá mucho peor. Digo, si sigues investigando esto. Pero sí. Hice una pausa, dejando la oración sin terminar a propósito. Millón negó suavemente con la cabeza, no solo para estar en desacuerdo, sino porque lo sabía. Este era el final. Son solo unas pastillas. Sigue dándole largas al asunto y algo acabará contigo. Un accidente de coche, una herida de cuchillo en un callejón oscuro, una caída por las escaleras. Hay un sinfín de caminos por recorrer. Solo aquí, solo ahora, tienes una opción. Una última oportunidad para controlar la situación tú misma, antes de que te coman viva. Ella aferró la manga de su bata con la mano temblorosa. Sus ojos vidriosos oscilaban entre el miedo y la impotencia. Piénsalo, ¿de verdad quieres que termines en desgracia? Millón recogió el frasco y supe que ella se había dado por vencida.
No me estaba mirando, me miraba a través de mí, como si la decisión ya se hubiera tomado y mi presencia solo fuera una formalidad. Sonreí levemente, me puse de pie y fingí darle espacio. Lo último que oí fue el suave crujido del blister y su sollozo bajo y entrecortado cuando la primera pastilla tocó sus labios. ¿Qué? ¡Qué enfermos! Ni siquiera miré atrás. El resultado era predecible y no tenía ningún interés en ver su caída. Mi trabajo era llevarla hasta el límite. Todo lo demás eran solo daños colaterales. ¿What? Así es como terminó. Como dije, mucho más fácil con Millón, una chica asustadiza y frágil. Yo estaba cansada de vivir. Soy John, sin embargo, ella era más dura. Pero también encontramos una manera con ella. Yo lo miré, tratando de ver si había siquiera un destello de culpa en sus ojos. Pero a juzgar por la expresión tranquila de su rostro, hacía tiempo que se había acostumbrado a historias como esa. ¿Cómo puedes hablar de esto con tanta calma? Sobre la muerte de otra persona. Yo solo sigo órdenes. ¿Y qué si ella fue la que decidió irse? ¿No fue su decisión final? Quería discutir, pero para él, y ese maldito sistema llamado Edén, una vida humana no valía nada. O mejor dicho, valía tanto como si pudiera explotarse. Muy bien, ya tienes tus respuestas, ahora es tu turno de cumplir con tu parte del trato. Iré sola, justo después del espectáculo. El manager de Millón entrecerró los ojos con satisfacción y perezosamente tomó un destalatado perchero atornillado a la pared. Desde un gancho roto sacó una capa áspera y oscura. La tela parecía pesada y vasta, más parecida a un trapo que cualquier otra cosa. Dudó por unos segundos y lo lanzó con total indiferencia, como si fuera solo un trozo de tela. Aún así fue suficiente para esconderme detrás, suficiente para desaparecer de la vista. Póntelo y vete. Yo no me iré a ningún lado hasta que sepa que Dean está vivo y que se quedará así. Él puso los ojos en blanco y dejó escapar un suspiro cansado. Tienes suerte de que no sea él de quien intenta deshacerse. Tu pequeño amigo vivirá. Pero ¿cómo vivirá? Eso depende completamente de ti. Entonces, tienes que descabullirte de aquí sin que te noten, ¿verdad? Moví la capa torpemente entre mis manos. La tela se me escurrió entre los dedos, dejando tras de sí una textura extraña, equivocada. La indignación que había estado conteniendo surgió nuevamente en una ola caliente. Una foto de mí saliendo de un edificio sombrío y vuelta de ese trapo. Un escándalo instantáneo. Mi carrera quedaría destrozada. Todo perdido. Él lo sabía, de hecho contaba con ello. Había planeado todo para que yo no saliera allí como una persona libre, sino pareciendo una fugitiva escondiéndose de las cámaras. ¿Entonces nadie iba a venir a recogerme? ¿Quieres que alguien me tome una foto así y la vea en todas las noticias mañana? Solo te estoy dando la oportunidad de pasar desapercibida. Pero no habrá ningún coche que te recoja. Eres bienvenida a quedarte. Las puertas del club siempre están abiertas para ti. Tienes un minuto. Decide. Traté de enderecer la capa y subir la capucha, pero mis dedos apenas respondían. La música apagada y voces subían desde abajo mientras yo intentaba aceptar que tendría que caminar sola a casa, abriéndome paso entre paparazzis y fans. Cuando miré hacia atrás una última vez, el manager de Millón ya no me estaba mirando. ¿Por qué? Desaparecer, cueste lo que cueste, o mantener tu dignidad, o congelarse con indignación. ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, mantén la dignidad. Caminé al restaurante, sin miedo, sin vergüenza. Al menos no en la superficie. Principios. Tal vez sus ojos se clavaron en mí, llenos de desprecio y asco, pero no les di ni una gota de satisfacción. De repente oí pasos atronadores detrás de mí. El equipo de seguridad que me perseguía no perdía el tiempo. Uy, se acabó el tiempo. Solo quedaba una opción: correr. Oh, por Dios. XD. Salí por la puerta trasera del restaurante, prácticamente volando hacia la noche. El callejón en el que aterricé estaba sumido en la oscuridad.
Dos farolas viejas parpadeaban débilmente sobre los contenedores de basura abollados, proyectando largas sombras sobre el asfalto mojado. Detrás de mí se escuchó un grito y el estruendo de unas botas. ¡No lo deje de escapar! Ya no estaba buscando la libertad. Corría para sobrevivir. Ráfagas de aire caliente salieron de mis pulmones, desapareciendo instantáneamente en el viento. Incluso la naturaleza parecía ansiosa por borrar mi rastro. Cada músculo de mi cuerpo temblaba con una mezcla tóxica de adrenalina, pánico y un frío insidioso. Apreté los puños, aferrándome a la ilusión de control, pero la realidad hacía tiempo que se había desvanecido. Tenía que salir de allí rápido. En el callejón sin salida como ese era una presa fácil. Me doblé a una esquina, derrapando sobre el pavimento resbaladizo. Fragmentos de ladrillos y vidrios crujieron bajo mis suelas. Un letrero neón medio destrozado de algún club olvidado parpadeaba en las ráfagas frenéticas, atrayendo a los transeúntes a un pequeño infierno. De repente una forma negra se cruzó mi camino. Un animal callejero asustado por mi presencia. El gato se dio la vuelta y se quedó paralizado. Por una fracción de segundo nuestras miradas se cruzaron. Como yo, solo buscaba refugio en un mundo donde no había lugar para él. Un fuerte estruendo resonó detrás de mí cuando uno de los guardias derribó un contenedor de basura en un intento de tomar un atajo. El miedo de ver sus caras superó mi curiosidad. Era no saber qué tan cerca estaban ellos. La luz tenue de las farolas dispersas captaba solo fragmentos del mundo. Escaleras de incendios deformadas, pinturas destaratadas, puertas tapiadas. Ni una sola ventana dejaba entrar la luz, ni una sola puerta que parecía una vía de escape. En algún lugar en la distancia el tráfico zumbaba. Un recordatorio fantasmal de que la ciudad seguía con su vida, ajena a la persecución que se desarrollaba en las profundidades. Acorralada en otro callejón sin salida, mis ojos se dirigieron hacia unos grafitis descoloridos, desesperada para encontrar una salida. No había manera de pasar, solo una valla, remedada con láminas de metal oxidadas. Un sonido ahogado subió a mi garganta, pero lo contuve, como si permanecer en silencio pudiera detener lo que vendría. Regresar significaba caer directamente en las manos de los guardias, y quedarme significaba encerrarme en una trampa. Las lágrimas se me recorrieron por los ojos, pero me obligué a dar un paso atrás. Arañé la pared y algo arenoso se desmoronó bajo mis pies, en un fino y polvoriento polvo, pues. Escudriñé la oscuridad en busca de algo en lo que aferrarme y vi un estrecho espacio entre dos edificios en ruinas. Estaba completamente oscuro, con un ardor podredumbre que me revolvió el estómago, pero no había otra opción. Me deslicé por el pasillo, rezando para que no fuera una trampa. ¡Lo hice! A camino de la alta popularidad. Era demasiado reconocible. Si alguien viera siquiera un atisbo de mi rostro, los rumores se extenderían como la pólvora. En la esquina había un grupo de adolescentes. Estaban enfrascados en una conversación, ajeno a todos los que les rodeaba, hasta que se giraron y me vieron. ¿Y si me reconocen? Mi corazón se cogió cuando uno de ellos jadeó. Espera, ¿no es esa? Así que corrí más rápido. Definitivamente tenían teléfonos. Si tomaban una sola foto se acabaría todo. Mi caída saldría en los titulares antes del amanecer. ¿Qué hace una idol famosa en un lugar como este sola de noche? El titular ya habría pasado ante mis ojos. Detrás de mí los gritos de los guardias de seguridad se hacían cada vez más fuertes. Giré por un callejón más oscuro sin atreverme a mirar atrás. Seguí corriendo desesperada para escapar tanto de los aficionados como de la gente que me perseguía. Un destello iluminó la oscuridad. ¿Una cámara? ¿O solo un destello de luz sobre el cristal? Por favor, no dejes que nadie se acerque. No dejes que nadie publique esto en línea. Mi pie se resbaló en una piedra y caí al suelo con fuerza. Pero me levanté con toda prisa, incluso cuando el dolor me atravesaba la rodilla. Me escabullí detrás de una pila de contenedores oxidados al lado de un edificio bajo, con la fachada reducida a un hormigón oscuro. El hedor era penetrante y acre, pero estaba a salvo, por el momento. Me presioné contra el frío metal, intentando controlar mi respiración, rezando para que nadie me encontrara. Las voces se oían a la vuelta de la esquina. Si tan solo un transeúnte me reconociera y dijera mi nombre en voz alta, todo se arruinaría. Mientras los faros se encendían justo delante, un coche se giró en la esquina y se detuvo en seco, bloqueando el paso. Me tensé, lista para salir corriendo, pero las ventanillas bajaron y desde el oscuro de interior llegó una voz familiar. ¡Entra, ahora! Casi se caí del asiento del conductor al abrir la puerta de golpe.
Desde el espejo del retrovisor vi al equipo de seguridad acercándose al final del callejón. No lo dudé y me subí al coche. El vehículo se disparó hacia adelante tan rápido que me estrechó contra el asiento y el cinturón de seguridad se clavó con fuerza en mi hombro. Aguanta. Min-hyuk zigzagueaba con el coche para los estrechos callejones del casco antiguo, esquivando cámaras, miradas indiscretas, todo lo que no respiraba en la nuca. Solo cuando los últimos destellos del Edén y sus fanáticos seguidores se desvanecieron detrás de nosotros, aflojó su agarre y levantó el pie del acelerador. Me quedé allí sentada, apoyada contra el asiento. La adrenalina empezó a desvanecerse, reemplazada por una extraña, casi irracional sensación de alivio. ¿Estás bien? El silencio del primer minuto después de escapar fue más fuerte que los gritos de los guardias que se desvanecían en la distancia. ¿Estás lastimada? ¿De algún lado? Creo que estoy bien, pero no estaba segura. Dentro de mí, mi cuerpo zumbaba como porcelana frágil por una superficie temblorosa, pero mi voz se mantuvo firme. Min-hyuk había llegado a tiempo. No dejó que me alcanzaran. Tenía miedo de que ya hubiera llegado muy tarde. Sus dedos golpeaban nerviosamente el volante, intentando librarse de los últimos restos de la adrenalina. No pensé que vendrías. Prometí que estaría contigo hasta el final. Nuestra ruptura no cambió eso. Ay, qué bueno, qué bueno. Y de alguna manera, incluso después de perdernos el uno al otro, nos aferramos a las cosas más importantes. La dignidad, humanidad, la habilidad de aferrarse a alguien más incluso cuando todo se está desmoronando. Pero en ese mismo momento, evitando la mirada del otro, ambos nos hicimos la misma pregunta. ¿Valía la pena revisitar los sentimientos de lo que una vez huimos? Y Luna, qué complicada. Nos refugiamos en el patio de un almacén abandonado. Min-hyuk soltó el volante y se volvió hacia mí. Tú probablemente no deberías andar con ese outfit. Asintió con la cabeza hacia una manta cuidadosamente doblada y una bolsa de lona del asiento trasero. No me quedaba fuerzas para discutir, no ninguna razón para hacerlo. Mis manos temblaban ligeramente mientras buscaba el bulto detrás del asiento. Del bulto, Dios. Sin decir palabras, Min-hyuk deslizó su asiento hacia adelante y se giró para mirar hacia la ventana. Encendió la luz tenue cerca del volante, lo justo para evitar que el espejo retrovisor captara algo que no debiera. Me quité las correas empapadas de sudor y me desaté las botas hasta los muslos. Un dolor se puso sobre mis hombros, un recordatorio persistente de la persecución. Mira, Stacy Min-hyuk fue por ropa, ¿eh? Él se volteó y, sin decir una palabra, colocó suavemente la manta sobre mis piernas. ¿Qué te pasó? El coche comenzó a moverse nuevamente, deslizándose suavemente por la carretera. Nunca volverás a poner un pie en ese club, lo juro. Apreté los labios, sintiendo de nuevo la sal intensa de la sangre en mi lengua. Min-hyuk, Dean todavía está allí dentro, lo están torturando. La habían atado a una pared, repartiendo látigos y pistolas eléctricas a los clientes del club. Lo golpeaban con esas cosas solo por diversión. Y entonces el señor Hyun, el representante de Doyon, se disparó justo delante de nosotros y... el volante dio una sacudida. Los neumáticos rasparon al borde de la carretera mientras el coche se balanceaba. ¿Qué? Dime todo en detalle. Empecé con lo que pasó al manager. Luego pasé con Dean. Intenté apartar la mirada, pero no me dejó. Los golpes seguían llegando uno tras otro. Dean me susurró que corriera. Luego la amordazaron. Apenas podía respirar, Min-hyuk. Sus manos se posaron suavemente en mi hombro. Oye, mírame. Vamos a sacar a todos, ¿me oyes? Lo prometo. Imágenes pasaron por mi mente. La tensa espalda de Dean, el chasquido del látigo, el disparo, el cadáver del señor Hyun.
Mi garganta se apretó en un espasmo repentino. El mundo se sacudió y comenzó a desdibujarse mientras respiraba. Sin decir palabra, mi Hugh se detuvo a un lado de la carretera. Respira conmigo. 1, 2, ajá. Mientras contaba, la primera lágrima se deslizó por mi mejilla. Ya encontraremos una solución. Si es necesario, traeré a los abogados de mi padre y haré estallar la media. Bueno, los medios de comunicación. Pero no vas a estar allí sola, nunca. La luz proyectaba sombras duras sobre su rostro, delineando una mandíbula apretada y unos ojos rojos ardientes de furia. Él estaba tan asustado como yo, pero lo enterró profundamente, cubriéndolo con ira. Abrí los labios para responder, pero los recuerdos regresaron a mí con toda fuerza. El olor a carne quemada, un grito que me congeló la sangre de las venas. Está bien. No hables si es demasiado. Es como si el impacto no me pasara, o incluso si necesito preguntar, o me obligaré a hablar. No sé, incluso si tengo que preguntar. Necesito mantener un perfil bajo. Necesitaré tiempo para tener en mis manos las imágenes originales y la evidencia que hicieron. Y entonces vamos a atacar, cuando menos lo esperen. El auto salió de la zona industrial y pronto se incorporó en un denso flujo de tráfico de la carretera principal. Mientras avanzábamos a toda velocidad por túneles y cruces de autopistas, Miyuk habló por sus auriculares con el conserje de un hotel. Una llave en mi nombre. Sí, la habitación ya está apagada. Por favor, no registres a la señorita. 20 minutos después llegamos al hotel. Miyuk me condujo por la entrada de servicio. Habitación 1708. Nos recibió con una luz tenue. Unas cortinas de terciopelo aislaban el ruido de la ciudad mientras una lámpara con forma de vela proyectaba cálidos destellos sobre lo que sea. La cama parecía una enorme nube blanca. Apenas llegué de pie de la misma cuando me senté, todavía completamente vestida, y me hundí en el edredón. Miyuk me observó por un momento, su mirada vagando de la cabeza a los pies. Oye, ¿sigues conmigo? No respondí, solo presioné ambas palmas sobre mis labios. ¿La traeré de vuelta? ¿O conseguiré un poco de agua? Esperen, lo último, digo no, lo primero no significa que regresen así. Porque yo quiero besarme con el Don Hyun. No, ok, voy a ver la guía. Ok, creo que está... en el camino de los amigos, de la amistad. Qué bonita es la amistad, ¿no? Mi-hyuk se movía como un médico de campo experimentado en medio de una pelea. Actuó con rapidez sin decir una palabra y con absoluta precisión. Desde el botiquín de los primeros auxilios sacó una pequeña ampolla, y el aire se llenó instantáneamente con un intenso aroma de aceite de menta, mezclado con el denso rastro de incienso. Mi cabeza daba vueltas, mis pulmones se ahogaban con la repentina explosión del mentol, pero entonces, de unas cuantas respiraciones entrecortadas, la niebla comenzó a disiparse. Mingyu corrió al minibar, tomó un puñado de cubitos de hielo de una toalla y me los puso en las manos. El frío me recorrió hasta los codos, sacándome del pánico creciente que corría por mis venas. Mingyu deslizó una compresa caliente a los pies. Estaba húmeda como eucalipto, Dios, y se había calentado con el radiador. Puede que me haya preguntado cómo se las arregló para hacer todo eso tan rápido, pero en lugar de eso me quedé mirando a un solo punto, sin parpadear, mientras el tiempo se me escapaba entre los dedos. Olas de calor y frío recorrieron mi piel, los espasmos musculares comenzaron a calmarse. Probemos el viejo truco de 5, 4, 3, 2, 1. Nombra 5 cosas que puedes ver en esta habitación.
Mis ojos bajaron por la habitación y susurré con voz ronca. La lámpara, las cortinas, la cama, el minibar, un frasco de perfume. Bien, ahora 4 cosas que puedes escuchar. Cerré los ojos concentrándome en cada destello del sonido y cada vibración de la habitación. El aire acondicionado, la lluvia afuera, el crujido de hielo, tu respiración. Muy bien, ahora nombra 3 cosas que puedes sentir. La suave toalla, la botella caliente en mis pies, la textura de la manta bajo mis dedos. Perfecto. Ahora dime 2 cosas que puedes oler. Inhalé lentamente, como si dejara entrar el aire a mis pulmones por primera vez. Menta fresca mezclada con densas notas de incienso. Incienso, no lo sé con certeza. Y el algodón limpio de las sábanas. Ahora dime qué saboreas. Me hizo un gesto para que abriera la boca. Un pequeño grano cayó en mi lengua. La agudeza chispeó como una cerilla, despertando los sentidos embotellados. El sabor metálico que me había perseguido toda la noche desapareció. Sal. Hugh se agachó hasta el nivel de mis ojos y colocó suavemente su mano en el centro de mi pecho. El peso de su palma marcó un nuevo metrónomo. Inhala, 2, 3, exhala, 2, 3. Mi corazón latiendo con fuerza y en pánico caótico se tambaleó un poco, y luego comenzó a seguir su ritmo. Tomó una manta de felpa que cubría la cama y la envolvió alrededor de mis hombros como un capullo. ¡Un capullo, Dios! Luego esponjó las almohadas hasta formar un nido improvisado. Desde el altavoz de su teléfono, el sonido bajo de las olas y el océano comenzó a llenar la habitación. En algún lugar en los confines de mi mente, la arena comenzó a crujir bajo la marea, ahogando el recuerdo de gritos, latigazos que aún resonaban en mi cabeza. Ahora dime tu nombre verdadero. Hee-yeon. Mi nombre es Hon Hee-yeon. ¿Qué vas a hacer ahora? Digo, ¿dónde estás ahora? Al lado de ti, a salvo. Dejó escapar un suspiro, la primera vez en toda la noche que se permitía relajar. El mundo volvió a enfocarse lentamente. Las líneas se agudizaron, los colores regresaron, el techo ya no se balanceaba sobre mí. Las lágrimas que finalmente brotaron ya no eran de miedo, sino de alivio. Hugh las limpió con las yemas de los dedos y puso una taza de té caliente a mi lado. Bebe esto, lentamente. El vapor se elevaba en finas cintas. Una mezcla de menta, incienso, hielo y sal, todo envuelto en la calidez especiada del té negro. Un ramo de salvación. Cada nota devuelve lo que el shock había arrebatado. Concentración, calidez y claridad. Después de horas de nada más que miedo, finalmente sentí algo más. Atención. El hielo se derritió bajo mis hombros. Dedos. Me deslizé sobre la alfombra apoyando la espalda contra la cama y finalmente dejé escapar un profundo suspiro. Nunca imaginé que la mente pudiera devolver la vida a alguien. Hugh, sentado frente a mí, enderezó los hombros y esbozó una pequeña sonrisa. Tu relación con Hugh ha mejorado. Dicen que todos los actores llevan un equipo como este. Pensé que los idols también podrían usar uno. ¿Quién con este cambio de música? Después de asegurarse de que estaba volviendo a mí, poco a poco, Hugh volvió al sillón. Por primera vez vi la fatiga en su postura. Sus hombros caídos, sus dedos jugueteando distraídamente con el borde de su puño. Mi padre tenía una reunión de la junta directiva. Decidirán quién se queda con las acciones de control. Tengo que estar allí o alguien más dentro de la empresa comprará mi parte. Entonces, ¿no vas a estar en el final del programa? Hugh nega con la cabeza lentamente. El arrepentimiento brilló en sus ojos. No puedo. Pero ya he organizado la seguridad. Estarán apostados entre bastidores. Nadie se acercará a ti a menos que tú quieras. Apreté la taza con más fuerza, como si eso de alguna manera pudiera mantenerlo, una parte de él cerca. Entonces deberías llevarme a casa, ahora. Hay algo que necesito hacer. Hugh miró su reloj y frunció el ceño. Ahora, recuperar las fuerzas es más importante. Descansa al menos 1 o 2 horas. Hugh, estoy bien. Pero tan pronto como me puse de pie,
Un dolor me atravesó las sienes y las piernas le dieron. Él me atrapó de brazo justo a tiempo y me ayudó suavemente a sentarme. De esto es lo que estoy hablando. Necesitas al menos una hora de sueño. Tienes una pelea por delante y no solo por ti misma. Escuché mi cuerpo. Cada parte de mí rogaba por parar, por descansar. Bien, una hora. Pon la alarma. Mi Hugh dejó escapar una sonrisa aliviada. Puso el cronómetro y se dejó caer en el sofá sin siquiera quitarse los zapatos. Mientras me quedaba dormida, pude oírlo hablar en voz baja por el teléfono. Lamento molestarte. No me conoces, pero yo sé quién eres. Hay una posibilidad de que necesite tu ayuda. Te estaré esperando en Seúl. Un rato después hizo otra llamada, probablemente a Wohyuk, y lo hizo aplicar en voz baja. Exactamente una hora después, la alarma interrumpió mi sueño, intercambiando un rápido asentimiento. ¿Qué? Intercambiamos un pequeño asentimiento. Las palabras no eran necesarias, todo estaba claro. Era hora. Conducía con más cuidado que antes. Miraba los espejos cada poco segundo, calculando las amenazas antes de que aparecieran. Cuando finalmente llegamos a mi hogar, su mano se quedó en la llave de arranque. Como si dejando ir significara admitir que ya no podía protegerme. Madre mía. Gracias por todo. Y por favor, incluso cuando no estés aquí, sigue cuidándome. No mencioné la reunión. Primero necesito asegurarme de que su ayuda realmente marque la diferencia. Salí del auto y justo cuando estaba cerrando la puerta me dijo sin mirarme. Gracias por estar viva. Me quedé allí en el porche, con el teléfono apretado en la mano. Ahora es mi turno. ¿Eden no me va a asustar o tendré que seguir el juego si quiero obtener los datos sobre Eden? Oh. Eden no me va a asustar. Oye, principios, no puede ser. Mis ojos se pusieron inmediatamente en el tablero de investigación escondido detrás del armario. Deslicé el panel a un lado, revelando la pared cubierta con alfileres e hilos. Los hilos rojos se extendían de calle en calle, de nombre en nombre. Tiré mi ropa sobre el sofá. Agarré la lámpara del escritorio y bajé la pantalla. Puse un temporizador de 10 minutos. Luego me senté en la mesa y abrí mi computadora portátil. La investigación se sentía como tallar en un cristal. Un movimiento en falso y todo se habría hecho añicos. Y si eso sucedía, no quedaría nadie a quien salvar. Tomé una respiración profunda y levanté las manos. Era hora de escribir las notas que faltaban, antes de que toda la composición se derrumbara por su propio peso. Desde el punto de vista de Songhua, presioné silenciosamente la manija de la salida de incendios y me deslicé hacia el pasillo de la agencia. El reloj marcaba las 2:17 am, momento perfecto. El personal de seguridad intercambió el turno a las 2:30 y las cámaras estaban cambiando a modo nocturno, lo que significaba puntos ciegos cortos. Con mi capucha puesta caminé lo más cerca posible de la pared y me lancé hacia el panel de servidor junto a la oficina del señor Won. Una sola capa de madera contrachapada era todo lo que me separaba de la minicámara y el micrófono oculto en el interior. Unos cuantos tornillos, un destornillador magnético. Solo me llevaría 2 minutos. Tenía que asegurarme de que no hubiera testigos. Nadie podría saber jamás de mi talento oculto. ¿What? Estaba desenroscando el último tornillo cuando oí un fuerte y familiar clic de tacones detrás de mí. ¿Songhua? Madame Jung, ¿qué está haciendo aquí? Tiene que irse ahora, o puede explicarlo. Váyase. Ay, por Dios. Sé por qué estás aquí y probablemente pueda adivinar lo que estás a punto de hacer, pero... aléjate antes de que sea demasiado tarde. No te involucres en nada de esto. Levanté lentamente las manos, mostrando el destornillador, que no era ni un arma ni una amenaza.
Por favor, solo escuche. Esto no es una broma. Madame Yum entrecerró los ojos. No gritó después de todo. Después de trabajar codo a codo durante tanto tiempo, ni siquiera se le pasó por la cabeza que pudiera intentar lastimarla. Ella sabía cuánto me importaba mi grupo y comprendió que no correría ningún riesgo así sin una buena razón. Estos datos podrían detener a otra ola de muertes en la agencia. Podría protegerte de Dong Hyun, del chantaje de Dong Hyun y del señor Won. Ambos sabemos que han estado intentando controlarte durante mucho tiempo. Eres su próximo objetivo. Pero no puedo detenerlo. Si llego a tiempo... Mira la cámara. Miro a la cámara, calculando si todavía habría una salida. Ya te han visto, Songhua. Detente antes de que sea demasiado tarde. Este pasillo es un punto ciego. Solo necesito un minuto más. Ayúdame. Solo distrae la cámara. Solo eso será suficiente. Mi manager dudó, pero al darse cuenta de que el señor Won y Dong Hyun la tenían acorralada, empezó a cambiar su forma de ver las cosas. 30 segundos. Madame Yun dio un paso a la cámara y la cámara giró para seguirla. Me colé en la oficina. Mis dedos encontraron la escucha telefónica detrás del panel. Rompí los clips y el dispositivo cayó en mis manos. Su luz indicadora parpadeó. Un segundo después, la minicámara también se apagó. Regresé a la puerta donde mi manager me esperaba. No solo me salvaste, nos salvaste a ambos. Vete ahora. No quiero que quede ningún rastro aquí tuyo en la mañana. Muy bien, has recuperado una pieza perdida de los rompecabezas. Desde el punto de vista de Castiel. Cerré la puerta suavemente detrás de mí al entrar al estudio de mi padre. Las paredes estaban cubiertas con un trofeo de caza, colmillos de todo tipo de bestias, que captaban la luz y proyectaban reflejos nítidos sobre el escritorio de caoba. Me senté en su monitor. Había visto su contraseña un mes antes, reflejada por el cristal cuando mi padre pensó que nadie lo estaba mirando. Solo necesitaba una cosa. El expediente del nuevo benefactor del hospital infantil y el informe sobre el señor O. El hombre que podría haber sido Eden. Veamos. ¿Quién es nuestro misterioso patrocinador? Espera un segundo. ¿Señor Do Hyun? Eso no puede ser. Introduje una unidad flash en el puerto y la barra de progreso se activó en la pantalla a medida que los archivos comenzaban a transferirse. 42, 53. Vamos, rápido, tengo que mostrarle esto a los otros. Exhalé aliviado y casi me perdí el leve crujido de bisagras por encima del zumbido del aire acondicionado. Unos pasos lentos y deliberados se acercaron por detrás. Quienquiera que fuera se detuvo a unos pocos centímetros de distancia. ¿Cómo se dice esto? Yeon-hon. Aléjate de la computadora. La pantalla parpadeó mostrando el 68% de la barra de progreso. Me di la vuelta lentamente. Ese mismo traje inmaculado, la misma hebilla plateada brillante y esa mirada fría y entrecerrada. Excepto que en ese momento sus ojos ardían de furia. ¿Por qué debería escucharte? Por favor, intenta entenderme solo esta vez. Intenta entenderme. Tú fuiste quien decidió ayudar, padre. Estaba ayudando a mí mismo, no a ti. ¿Acaso has olvidado lo que planeaban hacerte? La puerta principal se cerró de golpe. Debe de ser la seguridad. En el espejo detrás de él vi dos hombres parpadear mientras se movían por el pasillo. Me incliné hacia adelante y gruñí con los dientes apretados. Entonces tendré que pasar por todo esto de nuevo, lo que sea que intenten hacerme. Saqué la memoria USB de un tirón. La copia se detuvo al 93%, pero ya tenía lo importante, el expediente principal. Mi padre se abalanzó hacia adelante, pero golpeé mi rodilla contra el cajón del escritorio y este se abrió de golpe y le bloqueé el paso. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Castiel! Me apresuré hacia la puerta justo cuando dos guardias entraron en el umbral.
Golpeé con mi hombro al primero en el pecho y le lancé una maleta pesada al segundo, arrebatándole de la silla justo a tiempo. Bajando 3 pisos por las escaleras detrás de mí, crepitaba una radio. Se dirige hacia la salida sur. Pero sabía que el pasaje oculto a través, del invernadero, Dios. El vidrio hizo añicos cuando atravesé la pared y caí al jardín. El barro chapoteaba bajo mis rodillas. Mis dedos se hundían en la hierba mojada, ignorando el dolor y el frío. Me levanté y corrí. Y sin embargo, su voz me seguía. Recuerda, este camino solo tiene una dirección. Tal vez eso era cierto, pero había conseguido una pieza que faltaba en el rompecabezas, y por eso estaba dispuesto a pagar cualquier precio. He recuperado una pieza partida de rompecabezas. Ahora, desde el punto de vista de Do-yeon, madre mía, vamos a pasar por todos. Mi padre estaba de pie junto a la ventana que iba del suelo al techo, observando la dispersión de las luces de la ciudad de Seúl como si tuvieran algún tipo de respuesta. No se suponía que tendrías que saber. Pero lo sé. La obligaste a permanecer en silencio. Torturaste a la señorita Hon. Por fin se volvió a mirar a su hijo. Lo que importa no es lo que hice. Es lo que va a suceder si se revela la verdad. Ya está saliendo. Eden ya no se esconde entre las sombras y tú lo sabes. El dueño de ese club era tu viejo amigo. El padre de Jong-hee, ¿no es así? Y ahora su hijo ha tomado su lugar. ¿Nunca temiste por tu vida? ¿O no me sorprende que lo tuvieras todo en oculto? Todo oculto. Otra vez. Me estoy equivocando. Tienes una lección sencilla. Aferrarte a lo que queda de tu conciencia o hundirte en él. Mi padre puso la carpeta sobre la mesa. Su rostro palideció. Iré contigo, confesarás, testificarás y tal vez salves lo que aún está bajo su control. No hay otra manera. Dejó lentamente su vaso sobre la mesa. ¿De verdad estás dispuesto a destruir tu propia reputación? ¿Entiendes lo que pasará con tu carrera una vez que el mundo descubra lo que he hecho? Estoy dispuesto a perderlo todo si eso significa salvar a las víctimas y poner la responsabilidad a los responsables, Dios. Mi padre dio un paso adelante, como si no pudiera creer que su hijo fuera capaz de hacer algo así. Soy yo, por favor, no te involucres. Dije lo que dije. Bien, iré. Solo. No quiero que mi hijo pague el precio de lo que he hecho. Esto no va a funcionar. Necesito asegurarme de que no huyas. Por eso voy contigo. Si intentas escabullirte, entraré solo y les contaré todo yo mismo. Se cubrió la cara con una mano, como si intentara ocultar el peso de lo que había hecho. Luego asintió. Solo prométeme que te mantendrás lejos de la sala de tribunal. Su gente... Hablaré con la prensa, pero no voy a estar en el juicio. Puedo manejar a los medios. Se acercó y puso una mano en mi hombro. Por primera vez en años, no había juicio en sus ojos. Quizás me quiten la cabeza, pero no la tuya. Lo firmaré todo, confesaré. Pero tendrás que vivir con el conocimiento de que traicionaste a tu propio padre. ¡Ay! ¡Cállate, Dios mío! Tienes razón. Soy yo quien tiene que vivir con ello. No, tu padre es un asqueroso, o sea... Sí, es tu padre, pero... Por favor. Que no se haga la víctima. Desde el punto de vista de Lía. Me quité los zapatos en la puerta y caminé silenciosamente hacia el vestíbulo. El aroma cálido a humo de leña y papel de arroz húmedo me envolvió, llevándome a un recuerdo de una infancia pacífica. La casa siempre había sido mi puerto tranquilo, lejos de las luces cegadoras del escenario y de la hipocresía de la industria del entretenimiento. Jong-hee salió de la sala de estar, agarrando una caja negra contra su pecho.
Cumplí lo que me pediste. Extendí la mano y toqué la evidencia que había reunido, apenas capaz de creer que ese momento finalmente había llegado. Siempre es un trabajar contigo, prima. O sabía que podía confiar en ti. Siempre es un placer trabajar contigo. Estábamos a punto de irnos cuando una puerta crujió en algún lugar profundo de la casa. La luz del pasillo parpadeó temblando como si estuviera paralizado, y entonces unos pasos pesados rompieron el silencio. Las llaves de John y cayeron al suelo a resbalarse de sus manos. ¿Quién estaba contigo? No. Entonces nos estaban rastreando. Somin, hay intrusos en la casa. A través de la puerta entreabierta vi una figura alta de negro, hombros anchos, una mira de visión nocturna sujeta a su frente. Otra sombra se deslizó detrás de él. Agarré la muñeca de mi prima con un movimiento brusco. ¡Por el jardín! ¡Date prisa! Pero John y se liberó. Son dos de ellos, Somin. Tú ve. Esta casa es mi territorio. No te voy a abandonar. Somin, solo tenemos una oportunidad. ¿Recuerdas lo que te enseñé? Están tras de ti, o de lo que llevas, pero no puedes dejar que lo tengan. Un fuerte crujido se escuchó detrás de la puerta de corrediza. Alguien venía por el pasillo, destrozando los tabiques. El mismo fuego brillaba en sus ojos, el que una vez me hizo soñar con el escenario. Ella tomó un jarrón y lo estrelló contra el suelo. El estruendo resonó por toda la cabeza. Mi motocicleta está a la vuelta de la esquina. Las llaves están en el encendido. ¡Vamos! Salí corriendo hacia el patio. ¡No, prima! Detrás de mí la pared corrediza se cerró de golpe y la voz de John, aguda y desafiante, atrajo la atención de los intrusos. ¡Wow! Me mareó. El metal del motor estaba helado, pero el motor arrancó con solo girar la llave y aceleré. Los neumáticos patinaron sobre la grava cuando irrumpí en la calle, atrapado en la haz de luz de las farolas. Las siluetas parpadeaban en el tejado, pero ya era demasiado tarde. Ya estaba volando por el estrecho callejón, con las rodillas apretadas contra el cuadro de la motocicleta. La memoria USB, el sobre, todo seguía conmigo. La voz de John todavía resonaba en mis oídos. Podía manejarlo. Tenía que hacerlo. No se oían gritos desde atrás, solo el rugido del motor llevándome lejos. Apreté con más fuerza el acelerador y entre dientes susurré. Aguanta, Johnny. Terminaremos esta guerra juntas. ¿Y has recuperado una pieza perdida del rompecabezas? Desde el punto de vista de Dean. Oh, por Dios. Sentía la piel ardiendo. Llevaba tanto tiempo colgado de esas cadenas que la línea entre mi cuerpo y dolor se había difuminado. Cuando la cerradura se abrió con un ruido metálico, no supe si era real o simplemente otra alucinación. Y entonces ella apareció ante mí, mi señora. Es una vista agradable, ¿eh? ¿O quieres jugar un poco más? Es una vista agradable, ¿verdad? Ni una sola arruga ni mota de polvo estropeada de seda carmesí en su vestido. Con un chasquido de sus dedos, ordenó al guardia que me quitara las cadenas. Bueno, mira eso, todavía respiras. Dime, ¿cómo planeas enfrentar a tus fans con este aspecto? Mis labios estaban agrietados y sangraban, pero dije con voz áspera. Ay, una salida trasera. Déjame ir. Nadie debería ver tu trofeo roto, pero la reputación de tu club te importa más, ¿no? Un destello de interés pasó por sus ojos. La mención de la reputación pareció tocar la fibra sensible. Ya lo escuchaste. Llévenselo y salgan de aquí. Cuando la puerta se cerró de golpe, vi el elemento del escenario sobre la mesa. El micrófono plateado. Me solté de la garra del guardia, me lancé hacia adelante y agarré el micrófono y corrí hacia la salida trasera. ¡Corre! El túnel de servicio era estrecho, húmedo y apestaba a licor casero. Presioné mi palma contra la fría pared, intentando estabilizarme.
Un empujón más y sería libre, o me encontraría en un nuevo infierno. La puerta trasera se cerró de golpe tras de mí. Me tambaleé mientras las luces de neón se difuminaban ante mis ojos. Mis piernas me dolían, pero aún así me sostenían. Y entonces vi a un hombre parado frente a mí. Mi Hugh estaba allí parado perfectamente tranquilo, como si hubiera esperando mi infierno personal. Pensé que tendría que encontrarme contigo con el armario lleno. Miró mi camisa rota y mis pantalones rotos. Me gusta más esta nueva colección. Boutique de la Tortura. Es una línea exclusiva. Sin decir una palabra, mi Hugh puso mi brazo sobre sus hombros y hábilmente tomó el micrófono de mi mano. Había en él una facilidad practicada, como si no fuera la primera vez que sacaba a alguien de un lío. ¿Esto es todo? Está dentro. Todo lo que logró grabar ella está ahí. Dáselo a ella. Lo haré, pero primero te voy a sacar aquí con vida. De lo contrario, todo tu rock and roll se va a desperdiciar. Nos deslizamos por un callejón estrecho hacia su coche. No me sentí mal por sangrar por todo su asiento trasero. Al menos tendría algo para recordarme. Alguien estaba sentado en el asiento de copiloto, con un tatuaje cubriéndole la cara. No importaba. No podía girarme para mirar, pero... ¡Ay, ya no vi el resto! Todo lo que quedaba en mi puño cerrado era la cadena de micrófono. Lo último que logré sacar de ese lugar. Sí, lo mismo. Y un paso atrás, con los ojos escaneando los datos reñidos mientras me preparaba para tomar la decisión final. Los sectores de tablero se iluminaron con luces esmeralda y cada pista se alojó en una casilla designada. El plan había funcionado. Calles, nombres y números formaban una cadena interrumpida, sin dejar idea a dónde ir. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la anticipación. Por primera vez, el club se sentía vulnerable, expuesto. Ahora es el momento de mi movimiento. ¿De involucrar a nadie? O escribir un mensaje a tus padres. Papá, mamá. ¿Pero los detalles permanecieron entre los bastidores? ¿Cómo? O sea, ¿no me vas a poner qué puso ella? Ok, el backstage de Queendom estaba repleto del caos habitual, algo familiar y fascinante a la vez. Los maquilladores estaban pasando a toda velocidad los pinceles en mano, y los productores comprobaban frenéticamente los tiempos. El bajo del ensayo ajeno resonaba débilmente a través de las delgadas paredes de las paredes, Dios. Nuestro grupo se acomodó en el camerino. John ya estaba frotando brillantina a lo largo de los pómulos de Aria y yo estaba de pie en la esquina calentando mi voz mientras un telón marcaba el ritmo de nuestra próxima canción. 15 minutos para el espectáculo. Estaba de los nervios, pero mi sonrisa escénica ya estaba fija. Estaba ansiosa. ¿Pero por qué exactamente? ¿Era por la actuación o era porque nuestro futuro dependía de ello? No, no era eso. Fue un viaje que vendría después. Un viaje a ninguna parte. El olor de los efectos pirotécnicos flotaban débilmente por el pasillo. Los focos parpadeaban detrás de la cortina, brillando como faros distantes. Revisé 2 veces mi micrófono y tiré de la cremallera en mi disfraz para colocarla en su lugar. Y entonces solo quedó el escenario, además de millones de ojos al otro lado de la pantalla. ¡Ay, está Lassie! Se me había olvidado de esta tipa. Desmoronándose justo al final. Lassie apareció en la puerta de nuestro camerino y, como siempre, su momento era terrible. Aún así, te ves increíble. ¿Sabes? De hecho, vine a decir que no importaba cómo termine esto. No necesitas esperar venganza de mí. ¿Sin venganza? ¿Desde cuándo te volviste tan noble? ¿Qué es lo que te pasa? Lassie sonrió y se acercó, reduciendo la distancia entre nosotras, a casi nada.
porque una vez que los resultados se anuncien, tendrás un asiento en primera fila para un espectáculo que avergonzará a cualquier venganza mía. Y ella se apartó, segura de que acababa de dar el golpe final. Pero todo lo que sentí fue lástima por Lassie, que solo era otra marioneta en las manos de Den, prescindible, como el resto de nosotros. Tarde o temprano, estarás justo donde yo estoy. Así que forzó una sonrisa. Le di una palmadita en el hombro y no le dije nada. ¿Realmente no tienes nada que decir? ¿Para ti? Por supuesto. En absoluto. Todos los demás en el vestuario estaban ocupados preparándose. Así que en ese momento... ah, así que ese era el momento para empezar una pequeña transmisión en vivo, o tomarme un momento para mí, o apoyar a un miembro del equipo nervioso. A ver. Dejando de lado por un momento el caos que me rodeaba, noté un nuevo asistente de utilería. Ella estaba intentando cargar todo ella sola un voluminoso equipo de iluminación y las lágrimas ya se brillaban por sus pestañas. Me acerqué a dos técnicos que estaban parados a un lado sin hacer nada y le pedí que le ayudaran. O sea, ¿qué les pasa? Ayuden a la chica. Le pusieron a cargar a propósito, preparando a las novatas para el fracaso. Cualquier cosa para mantener las amenazas potenciales fuera del negocio. Por el rabillo del ojo vi el flash de una cámara. Alguien había captado el momento en que intervine para ayudar. Me está yendo muy bien, ¿eh? Se las guías. Más tarde, esa toma apareció en el metraje detrás de la escena de escena y recibí una ola de elogios del público. Pero por dentro, la sangre me latía con fuerza en los oídos. Tenía las palmas en las manos heladas y empapadas de sudor. En solo unas horas iba a encontrarme con Eden. Solo nosotros dos. Me vi reflejada en el espejo. Mi rímel aún no se había corrido, pero el fuego de mis labios se había apagado. Solo dos brasas quemadas me devolvían la mirada. Mi piel parecía pálida, como una tela fina estirada sobre el hueso. John fue la primera a romper el silencio. Notó cómo mis dedos se clavaban en el reposabrazos. Uni, ¿estás bien? Ven a sentarte. Aria me entregó una botella de agua tibia con sal. Oye, ¿qué estás usando, Aria? Toma, bebe algunos minerales antes de continuar. Te subiremos la presión arterial y estarás bien. John se agachó frente a mí y metió la mano en su bolsillo. Sacó una mascarilla con aroma a lavanda y la presionó suavemente sobre mi cara. Se pusieron delante de mí, bloqueando a los productores que se apresuraban para que nadie pudiera abalanzarse sobre nosotras con el habitual tiempo. Este es tu pequeño truco, Uni. ¿Recuerdas el ensayo antes de nuestro debut? Respiramos juntas, sincronizadas. La lavanda suavizó el borde del pánico de mi boca y el entumecimiento en mis extremidades comenzó a desaparecer. No lo olvides. El que se supone que debe quedar anonadado es el público, no la líder. Mi ansiedad se disipó. Esa cálida sensación de pertenencia, como por fin volviera a formar parte de algo completo, me quitó esa opresión nervioso del pecho. Me enderecé. Las chicas sonrieron con silencioso triunfo. Ahí está nuestra sirena. ¿Tienes tu voz contigo? Siempre. Bueno, ya, empecemos el espectáculo, ¿no? Una voz resonó por los altavoces. Faltan 5 minutos para el espectáculo. El escenario tembló mientras los focos rojos y azules se extendían sobre las gradas. La niebla LED se disipó, revelando en el vacío que dejó atrás. Allí no era una presa cansada ni acorralada. Era una idol, lista para tomar la arena por asfalto. Digo, por asalto. Dios. Sí, voy a quitar el audio porque
Qué bien se ve Dean, Dios mío. Oye, sí, ¿qué onda con la señora Park? ¿Dónde está? LOL, tía. XD. Ok, ok. Yo creo que hasta aquí le dejamos la segunda parte. Porque aún me falta aún más para terminar este episodio, ¿ok? Entonces nos vemos.